¿Qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer cuando pensamos dar el paso a un lado en ese camino, salirnos del camino que ya estamos recorriendo con mucho agrado, pero que la aflicción, ya sea enfermedad, catástrofe, vicio, hambre, dinero, economía, familia, está ahí en tu proceso y tú dices, no, a lo mejor ya no quiero seguir en esto, debería rendir. A lo mejor no lo has dicho, no has dicho la palabra rendirme, pero en tu mente ya quieres dar ese paso al lado, volver al mundo, hacer las cosas que tanto a lo mejor no le pediste tanto al Señor que te sacara de esas situaciones y tú dices, no, me estaba mejor ahí cuando estaba, veo que todas las personas que conocía siguen bien, que no tengo, y soy yo el que está con problemas. ¿Qué hacer cuando pensamos rendirnos? Los voy a invitar a que vayan a leer a Jeremías, profeta Jeremías, en su capítulo 20, versículos 7, 8 y 9, en el cual nos dice lo siguiente. Voy a ver, déjenme buscar la nueva traducción viviente también para que nos quede un poquito más clara, porque estoy tratando de hacer ese ejercicio con todos para que no perdamos, eh, a veces Reina Valera, para mí, que imagínense, no es que yo no he leído la Biblia completísima, pero sí leo mucho la Biblia. A veces la Reina Valera me hace un poquito, pensar un poquito más allá. Y hay personas que están viendo este programa y a lo mejor no están muy acostumbradas a la Biblia y está bien porque no, a lo mejor no conocían esto. Yo se los voy a tratar de leer siempre en la versión un poquito más, con un lenguaje que esas son las versiones, la adaptan a los tiempos para que nosotros podamos entender. Vamos a leer Jeremías capítulo 20 en Reina Valera 1960 y también se las voy a buscar en la nueva traducción viviente para que veamos si realmente cambia un poco o si nos aclara alguna duda que nos pueda quedar con Reina Valera para las personas que no están muy familiarizados con la Biblia, que es totalmente entendible. Yo en algún momento no sabía nada de la Biblia. Y me faltaban consejos así como, no se preocupe, si puede ser así. Bueno, ya. ¿Qué hacemos cuando pensamos rendirnos? Leamos Jeremías capítulo 20, versículos 7, 8 y 9 en nueva traducción viviente. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burló de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Vamos a leer la nueva traducción viviente, el mismo capítulo, Jeremías capítulo 20, versículos 7, 8 y 9. Dice, oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burlas, soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Cuando hablo me brotan las palabras, grito, violencia, destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en el objeto de burlas. Sin embargo, versículo 9, sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo, dice el profeta. Resumen. El profeta está pasando un momento difícil acá. Él está entregando la palabra del Señor, está entregando los mensajes de Jehová, de Dios. Él grita, violencia, destrucción viene para ustedes. El Señor así dice. Yo creo que la gente lo miraba y decía, ya llegó este loquito a hablar de que hay destrucción cuando estaban todos viviendo ahí, pero como querían. Y el profeta dice que él estaba en eso y que todo el mundo se ríe de él. Todo el mundo se ríe de él. Y él en algún momento él piensa, él dice,
Me he convertido en objeto de burlas por hablar del Señor, por proclamar me imagino que se arrepientan, que se conviertan, que no exista la violencia y todo eso. Y dice el profeta que en algún momento todos se ríen de él. Todos yo creo que le decían el loco, el chifladito, mira cómo le está poniendo color. Y el profeta aquí dice, cuando hablo me brotan palabras. Y él mismo reconoce que, sin embargo, dice, si digo que nunca mencionaré al Señor, o sea, yo creo que en algún momento el profeta Jeremías, perdón, cuando se están burlando de él, él yo creo que en algún momento dijo, ¿para qué voy a seguir hablando de esto si todos se burlan de mí? ¿Para qué si lo pienso, ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir sufriendo? Que me digan, mira, y eso va en el contexto del día de hoy para todos ustedes. Si estás viviendo esa problemática de que te estás sintiendo que la gente se incomoda con tu presencia, cuando tú hablas del Señor, cuando llegas, estás haciendo lo correcto. Porque distinto sería que no causara, siendo un cristiano, sabiendo los dolores del Señor, sabiendo el sacrificio de todos los profetas, de los apóstoles, sabiendo que Él nos amó primero y que Él lo único que te está dando son promesas para el acceso a la vida eterna, y que eso lo estás defendiendo y eso está incomodando a las personas, estás en el camino correcto. Porque ya estás siendo diferente. Porque hoy en día el mundo a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Porque hablar del Señor es locura y hablar del acoso, de la violencia es normal. Hablar de paz, tranquilidad en un mundo lleno de violencia es que nosotros somos los violentos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Cuando tú quieres entregar un mensaje de esperanza al mundo lleno de aflicción, las personas dicen que eres conflictivo. Y el profeta aquí, Jeremías, está diciendo lo mismo. Estoy hablando tu palabra y todos me dicen locos, se están burlando de mí. Y ese profeta en algún momento piensa y dice, ¿y si pienso no más hablar del Señor para que no se sigan riendo de mí? Pues si ya me estoy cansando, yo creo que si le estoy dando un mensaje para que se salven y cualquiera que se burle de alguien tiene que estar muy lleno del Espíritu Santo para pasar por alto las ofensas. Y el profeta exclama que él puede llegar a pensar, nunca más voy a hablar del Señor, de Jehová, no voy a nombrar más a Dios porque para que no me sigan diciendo loco. Nunca más hablaré en su nombre, no hablaré que hoy el Señor te ama hoy. Ese mensaje, el profeta, imagínense, por el objeto de las burlas, este profeta Jeremías llega a pensar en decir, no les voy a decir mal el mensaje del Señor, hoy Dios te ama, cambia, te puedes salvar, puede haber milagro en tu vida, puede haber sanidad, puede haber prosperidad en tu vida. Pero se ríen, entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Dice Jeremías. ¿Para qué voy a seguir diciendo eso? En el versículo 9, Jeremías dice lo siguiente. Sin embargo, si digo que nunca más mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, esto quiere decir que entonces él lo pensó. Él se sintió mal cuando le decían loquito. Yo creo que él sintió esas risas, esas burlas hacia él. Y él lo pensó. Por algo él dice, sin embargo, si me permito decir que nunca más voy a hablar del Señor para evitar burlas nomás, para evitar que me digan loquito, el Señor estremece mi interior y como su palabra, la que ya has leído, a la que quieres renunciar para quedar bien con el mundo, porque nosotros como cristianos, o al menos yo, busco agradar al Padre, no al mundo. Y yo creo que ahí es cuando el profeta dice esta palabra que a lo mejor se me pasó por la mente, sacarla para que para que el mundo no me castigue. La palabra viene a mí y me quema en mi interior. Dice,
Su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Dice, estoy agotado, tratando de contener ese fuego, dice el profeta. Pero no puedo. Voy a seguir hablando del Señor. Voy a seguir este camino hermoso. Es lo que hay que reflexionar en lo que dice acá el Señor. Dice, si se me pasa, no, yo no puedo. No puedo no seguir hablando del Señor. Díganme loco. Ríanse de mí, dice el profeta Jeremías, en el capítulo 20, versículo 8. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Así termina. Estoy agotado imagínense, dice, estoy agotado tratando de contenerme. O sea, estoy agotado, estoy cansado de tratar de no hablar del Señor para que no se burlen de mí. Para que no se rían, dice la palabra del Señor. Pero no puedo, dice. Me quema por dentro. Eso es fe. Eso es fidelidad. Eso es ser hijo de Dios. Buscar agradar al Padre y no al mundo. Buscar agradar al Dios, al que te ha prometido vida eterna. Y no al mundo, a tus amigos, a tu familia, a tus hermanos en Cristo que se ríen a lo mejor, a tus jefes. No buscas agradar a esas personas. Tú fiel al Señor, fidelidad, fe en el Señor. Él renovará esas fuerzas. Él es el que guiará y pondrá palabra en tu boca para alguien que necesite esa palabra. Y al tener esa palabra nosotros, ¿qué podemos usar ahí? ¿Qué podemos decir? ¿O qué podemos elegir cuando nos hacemos esta pregunta? ¿Qué hacer cuando pensemos en rendirnos? Como lo pensó el profeta Jeremías en el capítulo 20, versículos 7, 8 y 9. En este texto que nosotros hemos leído aquí en Jeremías, nosotros podemos ver en los momentos en cuales el profeta pensó en rendirse, en que ya no iba a proclamar las buenas noticias que el Señor le entregaba a él para que él profetizara lo que Dios, el plan divino de Dios para todos nosotros. Lo que él le encomendaba que dijera al pueblo. Y el pueblo, en lugar de obedecer la palabra de Dios, ¿qué hacían? Se burlaban del profeta más y más. Se burlaban del profeta Jeremías. Lo menospreciaban. Lo ridiculizaban a este profeta que estaba profetizando el plan divino en ese momento. La Biblia no estaba escrita y era por eso que él profetizaba, él comunicaba lo que Dios quería decirle a su pueblo a través de esos profetas. Lo que iba a venir, lo que no le agradaba, cómo se iban a beneficiar. Eso es lo que vemos en este texto. Este profeta pensó en rendirse en algún momento. Y lo que Jeremías profetizaba eran profecías que él anunciaba, pero no se iban a cumplir al tiro, en pronto. Porque él podía decir una profecía, pero no era que pasaba al otro día. Entonces, como lo que él profetizaba era como muy a futuro, lo veía el pueblo en ese momento, decían, este está loco, porque obviamente él decía algo y lo decía en futuro. Entonces la gente, como a nosotros nos gusta ver para creer, es como, no, pues, profetícenme. Y la gente lo llamaba loco. Porque, y es ahí donde el rey de la mentira, en, ocupando el texto, ocupando a Jeremías como ejemplo, Jeremías 20,
El rey de la mentira nos encarga que nos pongamos escépticos con la palabra del Señor. Escépticos, totalmente. La cuestionamos, buscamos una y otra forma de buscar de que a lo mejor no es verdadero, pero todo lo demás lo aceptamos con reverencia. No sea que te digan lo que quieres escuchar y vas a hacer, pero muchas cosas. ¿Quieres escuchar que te va a ir bien en el negocio? Vas a seguir puedes viajar hasta de país para conseguir escuchar eso en tu corazón. Y eso se ve en las noticias, algo que vemos cuántas veces no, por ahí cada cierto año aparece un profeta, alguien que es iluminado por Dios y llena estadios y va la gente a tocarlo, y esa persona dice, no, si yo solamente vengo a decir lo que Dios quiere que le diga al pueblo. Y hace poquito vino una profeta, no me acuerdo, no, hace poquito, hace rato ya. Yo supe después, no me enteré, o si no hubiera ido. Hubiera ido a decirle arrepiéntete. No, es broma, ustedes saben. Pero las personas les gusta, pues. Eso lo creen. A ti te va a ir bien. Veo mucha abundancia en ti. Eso nosotros lo creemos, pero no sea que el Señor te diga, ¿sabes qué? Arrepiéntete, o si no vendrá la ira de Dios sobre ti. El pecado lleva a la muerte, más la dádiva del Señor a vida eterna. Ahí como que no nos gusta, como decimos, no, que es cuático. Porque yo lo dije en algún momento, pues si yo se lo estoy diciendo, no porque creo que pasa, no, pasa, porque aquí hay uno, y no creo ser el único en la iglesia, no en mi iglesia, en la iglesia en general, estoy hablando en todo el mundo, que no piense o haya pensado lo que acabo de decir. Que crean que, no, pero si todo el mundo lo hace, pero no porque todo el mundo lo hace, deja de ser pecado ante los ojos de Dios. Y ahí es cuando uno en su calidad de pecador no quiere enfrentar la maldad, no quiere enfrentar que nuestra soberbia no nos permite decir que estamos mal, equivocados y, y buscamos la respuesta que queremos escuchar y ponemos las fichas donde creemos que vamos a ganar mejor, pues si esa es una realidad. Y el profeta, ¿qué le pasó a Jeremías? Jeremías se permitió pensar, ya voy a dejar de hablar esto porque si no. Pero ¿qué pasa si Jeremías, en vez de estar diciendo violencia, les hubiera dicho que venía destrucción, le hubiera dicho, oye chiquillos, sigan así porque Dios está feliz con ustedes y sus lagares abundarán de musgo, de mosto, o no me acuerdo la palabra, y sigan? ¿Ustedes creen que le iban a decir loco al Jeremías? Le iban a decir, ¡ay, qué gran profeta! Grandes noticias nos trae. Lo levantan, lo llevan en una silla, pero ¿qué les dijo Jeremías? Violencia, destrucción viene al pueblo. Lo primero que dijeron, no, este está loco. Es por eso que en los momentos de la vida ministerial del profeta Jeremías, él pensó en renunciar y dijo, no me acordaré más de él, no me voy a acordar no me voy a acordar más de Jehová mejor. Ni voy a hablar más en su nombre, dijo el profeta, se permitió decir eso. Esta era la decisión que Jeremías, que vemos en Jeremías 20, había tomado, pero él no pudo. Esa decisión la había tomado su cuerpo y su mente, o su mente prácticamente, porque veía que estaba siendo rechazado. Pero él no pudo llevar a cabo lo que él pensó, porque había un fuego ardiendo dentro de ese profeta. Era el fuego de la palabra de Dios, el fuego de la presencia de Dios en su vida, la que hace que nos veamos cansados, que lloremos, que podamos estar en aflicción, pero ese poder del Señor renueva tus fuerzas cada mañana. Te da alegría en momentos de aflicción, confianza, paz, gozo, tranquilidad. Ves la vida de otra forma.
Es eso lo que es el fuego del Señor que vive, debería estar en cada cristiano en estos momentos difíciles. Yo sé que son difíciles, pero hay más hermanos en Cristo que están viviendo situaciones más difíciles aún, siendo perseguidos, siendo mutilados, perdiendo la vida por solo hacer la voluntad del Padre, entregar un mensaje de buenas noticias, de salvación. Traslademos nosotros ahora este relato que vemos en Jeremías 20 a nuestras vidas. Muchos, al igual que Jeremías, por las situaciones que puedan estar viviendo, también a lo mejor están pensando en rendirse en este momento. A lo mejor tú estás pensando, no, ya para qué, ¿para qué? Si dejo al Señor y me voy con estas personas, con este pensamiento nuevo que me está ofreciendo así, ayuda, plata, renovarme, restaurar mi familia, restaurar mi economía, este grupo de personas que aunque están equivocadas, que yo sé que están equivocadas, pero me están ofreciendo mucha más ganancia que seguir a Cristo. Si estás pensando en rendirte en Cristo, porque no estás tomando bien las fuerzas del Señor y te quieres rendir al mundo, no es un buen camino. Por los problemas que puedas estar pasando, por las enfermedades, por los conflictos en tu familia, en tu matrimonio, por las burlas que estás sintiendo o el menosprecio de las personas hacia ti, ya sea cualquiera, familiar, amigo, hermano en Cristo, quien sea. ¿Quieres rendirte? ¿Se te está pasando por la mente rendirte? ¿O rendirte? Sí, está bien. Al igual que el profeta Jeremías, dentro de nosotros tiene que estar ese fuego. Tiene que estar en nuestro interior un fuego en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo quien nos recuerda lo que tenemos que hacer cuando estamos pensando en rendirnos. Moisés le dijo, ¿qué voy a decirle a Faraón si yo no sé nada? El Señor le dice, tú ve, obediencia, fidelidad, yo pondré palabras en tu boca. Y nosotros en esta calidad es el Espíritu de Dios que ha descendido después, así como descendió en el Pentecostés, y que mora ahora en nosotros y nos acompaña hasta el fin de los tiempos de nuestras vidas. Es quien a nosotros nos recuerda lo que hemos entendido cuando hemos hecho, ¿qué cosa? Llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la llenura del Espíritu Santo? Yendo a congregar, hablando en salmo, leyendo la palabra, escuchando alabanza del Señor, todo lo bueno, todo lo grato. Esa benzina que toma para echar a andar este motor, el Espíritu Santo, es ese fuego interno que ahora, en ese momento, Jeremías sintió. Ese fuego de Dios que no le permitió rendirse, hoy en día para ti se llama, es el Espíritu de Dios quien te dice, no te rindas. Recuerda Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y nos va a recordar todo lo que nos ha dicho. ¿Para qué? Para que pasemos ese momento de aflicción, para que nosotros no nos rindamos y confiemos aún más en su palabra y sus promesas. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros recordar cuando estamos pensando en rendirnos? ¿Qué es lo que deberíamos recordar? ¿Qué serían las cosas que el Espíritu Santo nos recordaría? Uno, nosotros debemos recordar que nuestras decisiones no solamente van a afectar nuestra vida, sino que también van a afectar la vida de otras personas, nuestras decisiones. Es ahí donde el Espíritu Santo debería tomarte y decir, recuerda Nehemías capítulo 4, versículo 13, 14, 15. Entonces, por las partes
bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos puso al pueblo por familias con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, delante del mundo, no teman, no teman, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No te olvides del Señor y tus decisiones te deben ser basadas también en consecuencia del daño que vas a producir a tu familia, a tus hijos, a tus señoras, a tu casa. Cuando pienses en rendirte, debes recordar que tu decisión de rendirte no solo te afectará a ti, y eso sí o sí, no solo va a afectarnos a nosotros cuando nos rendimos, afecta a alguien en ti, a alguien más que ti, tu familia, tu hijo, tu señora, tu padre, tu madre, tu hermana. Nehemías, en este capítulo de la palabra del Señor, le recuerda al pueblo que ellos tenían un motivo muy importante por el cual pelear, por el cual no rendirse. Es el tema del día de hoy aquí en Bienaventurados. Sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres, su casa. Ese es el motivo que le dijo, no se rinda al pueblo. No se rindan por ustedes, hay hermanos, hijos, hijas, mujeres, casa. ¿Eso qué significa? Que si llegaban a rendirse, cada persona no solamente sufrían las consecuencias de la derrota que habían ido ellos a enfrentarse, sino que sus familias también iban a sufrir por haberse dejado rendir por el enemigo. De la misma manera, nosotros, antes de rendirnos a cualquier problemática, salud, dinero, familia, clima, antes de rendirnos, tenemos que saber que nuestra decisión no solamente va a afectar nuestra vida, sino que también va a afectar a muchas otras personas, a nuestros hijos, hijas, a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, a los hermanos de nuestra iglesia, a muchas personas que saben que somos cristianos y que seguramente también se podrían desanimar cuando te digan, mira, se rindió. Y él decía que tenía un Dios todopoderoso, y él decía que había un Dios que le renovaba sus fuerzas cada mañana. Él decía que no entraba en el afán, que él superó su tristeza, pero se rindió. ¿Está afectando a otra persona o no? A una persona que a lo mejor no ha visto al Señor como tú, pero que tú te rendiste. Y esa persona a lo mejor, por haberte rendido, no va a conocer a Dios. Como el eunuco cuando le dice a Felipe, o cuando Felipe le pregunta al eunuco, le dice, ¿sabes lo que estás leyendo? Y él le responde, ¿cómo voy a saber si nadie me lo ha dicho? Tus decisiones, rendirte, no debería ser una opción para un cristiano, porque tenemos a un Dios que pelea nuestras batallas. Y lo ha dicho, lo vemos en la palabra, lo vemos en Nehemías, Jeremías. Rendirse no es una opción para los cristianos, para un verdadero hijo de Dios. Es enfrentar ese problema. Y ni siquiera es enfrentar, sino que entregar ese problema a quién, al que sirves, al que estás profetizando. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, siempre digo, trato de entregar la mayor parte de detalles, porque a lo mejor tú me estás viendo y dices, no, si yo sé que Romano es una carta, una epístola que escribió el apóstol Pablo, anteriormente llamado Saulo, perseguidor de la iglesia. Pero recuerda que este video lo puede estar viendo alguien que no sepa nada de la Biblia, así como yo en algún momento no sabía nada de la Biblia. Romanos capítulo 14, versículo 7. Escrito, es una carta que escribe el apóstol Pablo a la gente en Roma.
porque era su anhelo llegar allá, a donde el César, o cómo se llamaba, a decir. No queda claro si realmente llega o no llega. Romanos capítulo 14, 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Nuestras decisiones vivimos para hacer la voluntad del Padre, para amar al prójimo. Si yo me rindo, si muero para mí, ninguno, dice el Señor. Pablo dice, para mí mismo. Si yo me rindo, voy a afectar a alguien a mi alrededor. Voy a afectar a algún alma necesitada de la palabra del Señor. Lleguemos a comprender que en las decisiones que nosotros vamos a tomar o que tomamos, no cabe solamente la palabra yo tomo esta decisión y yo voy a enfrentar las consecuencias. Siempre, para bien o para mal, las decisiones deben estar pensadas en yo y mi casa. Si yo me rindo, mi casa se rinde. Si yo me rindo, el hermano se rinde. Si yo me rindo, mi hija se rinde. ¿A qué se rinden? Al engaño, al mundo, a lo malo. Josué capítulo 24, versículo 15, que leemos ahí. Y si mal os parece servir a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú ve a quién elige. Pero si te rindes, ten en claro que te rindes tú y tu casa. Tu casa puede ser, ¿a qué hacemos referencia? Es tu hermano en Cristo, tu hermano de sangre, tu familia, tus hijos, tus hijas. Así que, ¿qué hacer cuando pensemos en rendirnos? Recordemos que no solamente me rindo yo, no solamente me perderé yo, se puede perder a alguien más. ¿Qué será de tu casa si te rindes? ¿Qué será? ¿Qué será de tus hijos, de tus hijas si te rindes? ¿Qué va a pasar con tus hijos, tus hijas, si te apartas del Señor? Hazte esa pregunta si estás pensando en rendirte. ¿Qué va a pasar? ¿Qué será de mi familia si vuelvo a ser el hombre que era antes? A lo mejor no estás siendo en este día el hombre que todos quieren que seas. Pero con el Señor yo creo que ya no eres el hombre ni la mujer que eras antes. Falta mucho, pero ya no eres eso. Ya te despojaste de ese viejo o esa vieja mujer. Así que antes de rendirnos, pensemos que no solamente nos rendimos nosotros, vamos a afectar a otros. ¿Qué hacer cuando piensas en rendirte? Es el tema del día de hoy aquí en Bienaventurados Podcast. Una de las cosas que debemos hacer es recordar que todas nuestras cargas las podemos poner en las manos de Dios. ¿Te quieres rendir? ¿Se te hizo ¿cómo es la palabra? ¿Se te hizo insoportable esa carga ya? Ya pasó a un nivel que ya no puedes soportar más ese tonelaje de carga y dices, no, yo voy a soltar esto, ya me voy a rendir, yo ya no puedo con este peso. ¿Qué debo hacer en ese momento? Cuando me está pasando esa situación o cuando estoy pensando eso, es entregar, poner en las manos de Dios esa carga. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados, los que estáis cargados, y yo haré descansar. ¿Qué dice el Señor? Tienes peso en tus hombros, te sientes con problemas, quieres rendirte, entrégame a mí ese problema. Yo te voy a dar descanso, tu merecido descanso.
Uno de los principales motivos por los cuales muchos de nosotros pensamos en algún momento en rendirnos es porque hay mucha carga acumulada en nuestras vidas. ¿Y por qué pasa eso? Porque no entregamos la carga a quien debemos entregársela, sino que la seguimos soportando. Soportamos más y más. Y el Señor te mirará de arriba y dice, pero hijo, entrégame esa carga, no la lleves solo, si yo quiero estar contigo, te quiero acompañar en este camino. Yo quiero alivianar tu carga, hijo. El Señor nos hace una invitación a través de este hermoso versículo que se encuentra en Mateo 11:28. Y esa invitación es si estás cansado, si estás con mucha carga, si te sientes que ya no puedes más, si te sientes que te sientes frustrado, abrumado, si te sientes que ya te vas a rendir, el Señor dice, ven a mí, yo te haré descansar, no te rindas. La palabra de Dios nos invita a poner todas esas cargas, angustias, preocupaciones que nos roban la paz, que nos quitan la tranquilidad, que nos llenan de ansiedad. Nos dice el Señor en esta palabra de Mateo 11:28, ponla en mis manos, eso que hace causar toda esa problemática en tu vida. Muchas veces lo que más nos afecta y que nos lleva a rendirnos es la preocupación, la ansiedad de no saber qué hacer en ese momento. Pero te invito a que leas Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7 en el cual nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Creo que no debo ni explicar este versículo. Entendamos, entendamos que cuando pensemos en rendirnos, lo que verdaderamente necesitamos en nuestra vida es paz para poder pensar con tranquilidad, para poder tomar buenas decisiones. Y es por eso que ahí la misma palabra de Dios nos invita a traer delante del Señor nuestras cargas, entregárselas a Él, entregar nuestras preocupaciones. ¿Para qué? Para que Él nos dé paz, para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pueda llenar nuestra mente, nuestro corazón, para que así nosotros podamos seguir adelante y no rendirnos. Como lo dice Filipenses en su capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando pienses en rendirte porque la carga te sobrepasa, recuerda Mateo 11:28. Recuerda que puedes entregarle esa carga a alguien y ese alguien está ahí todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es Dios. Vengan a mí todos los que están cargados, los que quieren rendirse. Yo les daré descanso. Yo les renovaré sus fuerzas. El programa del día de hoy tiene por nombre ¿qué hacer cuando pensemos rendirnos? Cuando pensamos rendirnos. ¿Qué debemos hacer cuando queremos rendirnos? Recordar que hay otros que están en tu misma condición o quizás peor aún y que aún siguen luchando esas personas. Eso debería darnos fuerza para no querer rendirnos. Primera de Pedro capítulo 5, 8 y 9, versículo 8 y 9. Sed sobrio y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que tú estás sufriendo en este momento, que te están haciendo querer renunciar, van cumpliéndose también en otros hermanos alrededor de todo el mundo, nos dice Pedro. Si algo nosotros, hoy disculpen, le pegué aquí al cable. Si algo nosotros podemos estar
estar seguros de algo, si de algo nosotros podemos estar seguros, esa es la palabra que quería decir, es que no somos los únicos que estamos sufriendo en este mundo, no somos los únicos que estamos a lo mejor no viendo luz, no somos los únicos que han perdido una persona amada, no somos los únicos que hemos perdido la casa, etcétera, etcétera. En el mundo hay muchos más hermanos en Cristo que están sufriendo las mismas consecuencias o están viviendo peor todavía, situaciones peores. Hay muchos hermanos en Cristo, en todo el mundo, que también están enfrentando luchas, problemas, enfermedades, abandonos, soledad, condiciones económicas críticas, persecuciones, etcétera. Y ahí es donde nosotros tenemos que comprender que muchos de esos hermanos y hermanas posiblemente están enfrentando situaciones mucho más difíciles que las nuestras, pero ellos no se rinden, siguen confiando, siguen tomándose de la mano de Dios, siguen sirviendo en sus ministerios, siguen fieles a sus iglesias, siguen firmes en los caminos de Dios. En la vida cada uno de nosotros se tiene que hacer, en nuestra vida cada uno de nosotros se tiene que hacer, se tiene que hacer realidad lo que la palabra de Dios dice sobre la vida de un cristiano, que es como lo que empecé diciendo este episodio. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 7, 8 y 9. Pero tenemos este tesoro que en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Tomándonos de esta promesa que vemos en Corintio, o de esta exclamación de Pablo, de este llamado de esperanza a no rendirte, derribados pero no destruidos, es que nosotros debemos entender y saber que nuestro Dios es justo y no nos dejará llevar carga más pesada de la que nosotros no podamos soportar o llevar, o ser probado más allá de nuestra fuerza. El Señor no lo va a permitir. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Y a continuación dice, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Y por último, a esta pregunta que hemos hecho hoy día en Bienaventurados Podcast, que es ¿qué hacer cuando pensamos rendirnos? Hoy me mordí la lengua, disculpe. ¿Qué hacer cuando pensemos en rendirnos? Debemos recordar todos los recuerdos que tenemos disponibles y que ha puesto la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, cuando hemos leído la palabra de Dios, cuando hemos ido a la iglesia a congregar, lo que el pastor nos ha dicho, lo que nos han entregado alguna vez en un versículo, en nuestro grupo de WhatsApp cuando nos enviaron un versículo que decía Mateo 11:28. Cuando pienses en rendirte, ¿qué es lo que deberías hacer? Es recordar todo lo que Dios ha puesto a disposición tuya para que tú puedas levantarte y seguir luchando. Ha puesto esa palabra a través de una alabanza, vuelvo a repetir, de una imagen, de algún hermano, de alguna prédica, de algún pastor, de algún etcétera. Debes buscar ese recuerdo para fortalecerte, para seguir luchando. Ese es hacer la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? ¿Cómo me fortalezco en el Señor? Aquí está. Todo cristiano que se rinde o vuelve atrás es porque se ha olvidado de las promesas que Dios le ha hecho. Ha dejado que las distracciones del mundo le hagan olvidar las palabras del Señor. Y es por eso que se ha rendido. Ha cambiado su prioridad de Dios, que antes era en su primer lugar, su primer amor.
Primero era buscar agradar a Dios y después al hombre. Pero ahora ya busca agradar al mundo y después a Dios. Es por eso que se han rendido. Y eso es lo que debes recordar antes de querer rendirte. Recuerda todo lo que Dios ha puesto en tu vida, a lo largo de tu vida cristiana, a través de imágenes, alabanzas, salmos, palabras, reunión, congregación, exhortación, edificación, consolación, a través de la palabra del Señor. Esos son los recursos que debe ocupar un cristiano, un hijo de Dios, para no rendirse. Su fuerza, debemos recordar la fuerza de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos recordar antes de rendirnos su ayuda. Isaías capítulo 41, versículo 10. No teman porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Para antes de rendirnos recordar sus armas. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Si estás pensando en rendirte, debes recordar todo lo que Dios ha puesto en tu vida y una de esas cosas en sus manos. El Salmo 37, versículo 4, que dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Ruja el león, que ruja el león que hay en tu interior. El tema del día de hoy aquí en Bienaventurados Podcast quisimos tratar de recordar, parece que ya ahora que estoy haciendo este análisis, porque nosotros ya hemos hablado en más de alguna ocasión de no rendirse, de tomar las fuerzas del Señor. Que ruja el león, que cuando ruge el león la tierra se estremece. Ese león que ruja en tu interior. Ese león es el que peleará por ti, te defenderá. Ese es el tema del día de hoy que tenemos aquí en Bienaventurados Podcast. ¿Qué hacemos cuando queremos rendirnos? Jeremías en su capítulo 20, versículo 7, 8 y 9, él pensó en rendirse. Los invito a que lo lean en sus casas la Biblia. Jeremías capítulo 20, versículos 7 y 8. Y aquí en Bienaventurados hemos tratado de decir que cuando nosotros pensemos en rendirnos, recordemos que esa decisión no solamente va a afectarnos a nosotros, sino que también a la vida de otros. Nehemías capítulo 4, versículo 13 al 15. Otra de las cosas que nosotros debemos recordar antes de rendirnos es que todas las cargas que tú puedas estar pasando, que te quieren llevar a rendirte, las puedes poner en las manos de Dios. Mateo 11, 28. Y otra cosa que nosotros debemos recordar antes de querer rendirnos es que esa condición que te está haciendo querer rendirte, pueden haber hermanos en todo el mundo que están viviendo lo mismo o cosas peores. Y ellos siguen luchando. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Y por último, y no menos importante, si estás pensando en rendirte, recuerda todos los recuerdos que tienes disponibles para levantarte y seguir luchando. Todos los recuerdos que el Señor ha puesto de Él en ti. Su fuerza, recuérdala, su ayuda, sus armas y sus manos. Eso es lo que nosotros debemos hacer antes de pensar en rendirnos. Esto fue Bienaventurados Podcast. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X, Twitter, todas las redes sociales. Compartan lo que es del Señor, compartan todo lo que es grato, de buen nombre, todo lo que da ánimo, todo lo que nos ayuda a no querer rendirnos. Compartan el contenido del Señor. Esto fue Bienaventurados Podcast. Síganos en nuestras redes sociales, dennos un like, suscríbanse, es gratis, no se cobra nada. Chao, 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 que estén bien, paz y gracia a sus vidas. Tampoco me hablen de pandillas porque ando con el que ante él se doblará toda rodilla. En mi celda nunca falta la lectura de la